Gloria a Dios. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes en este precioso sábado? Bendecidos. Maravillosamente. Gloria a Dios, gloria a Dios. Pero bendecidos. No, gracias al Señor que están aquí. No importa que estemos un poquitico tarde, pero lo importante es que estamos juntos, estamos listos para compartir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Le damos también la bienvenida a aquellas personas que nos van a escuchar a través de nuestra página de internet, a través de nuestro canal de YouTube. Queremos no solamente exhortarles, sino animarles a que nos hagan preguntas, a que nos soliciten información de nuestro ministerio, para nosotros entonces poder aclarar cualquier duda doctrinal que puedan tener. Si hasta este momento ellos no tienen preguntas, que lo compartan con otros, ¿verdad? Que es lo más importante. Para mí, como siempre, es un gusto y una bendición de Dios poder estar acá con ustedes, reunidos. Es importante que en todas las semanitas nos reunamos para continuar aprendiendo, creciendo y estudiando la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a continuar con Hebreos bendecidos. Esta es la parte 19. Hebreos o Epístola a los Hebreos, parte 19. Como subtítulo sería La perfección del creyente. La perfección del creyente. La semana pasada tuvimos la parte 18. El subtítulo fue La fe sin obras es muerta, ¿correcto? La fe sin obras es muerta. Hablamos de que las obras de la ley no producen fe, pero la fe sí produce buenas obras, ¿correcto? Leímos también la conclusión del apóstol Pablo en Romanos 3:28, donde dice que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. También leímos Efesios 2:8 al 10, donde habla que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, que somos creados, hechura suya, para buenas obras, ¿correcto? Entonces las buenas obras, bendecidos, deben de seguir al creyente como obras, como fruto, como parte de lo que somos, como parte del nuevo nacimiento que Dios ha efectuado en nosotros. Amén. Vamos a ir a Hebreos 11. Hebreos 11, página 343. Hebreos 11, página 343. La perfección del creyente. Hoy vamos a escribir mucho, vamos a escribir unas cuantas cositas, definiciones en griego. Les aclaro que no sé griego. Les aclaro a las personas que nos escuchan que no pretendo ser un maestro de griego, pero indago, ¿no?, en lo que es el significado original de las palabras para entender el contexto de lo que estamos enseñando y lo que estamos leyendo. Entonces, si alguna pronunciación del griego no suena como tiene que ser, me disculpo con los que saben griego, pero la intención es entender el fondo del significado de esa palabra. ¿Correcto? Y cuando nosotros hacemos eso, bendecido, nos damos cuenta un poquitico más profundo de lo que Dios ha hecho por nosotros. Cuando nosotros decimos la perfección del creyente, bendecido, es exactamente lo que significa. Tú en Cristo eres perfecto. Amén. Tal vez no nos veamos así, bendecido, porque nos levantamos todos los días con nuestras imperfecciones, con nuestros errores, con nuestros dolores, con nuestros buenos momentos, malos momentos, buen carácter, mal carácter. Pero bendecidos en Cristo Jesús, por su gracia, tú eres lo que la palabra significa, eres perfecto. Porque es la única manera que la obra de Cristo es completa. Si después de la obra de Cristo Él no perfecciona al creyente, al que recibe el don de la fe, entonces la obra de Él no es completa. Tiene que hacer otra cosa para entonces volvernos a perfeccionar y por ende a aceptarnos como hijos adoptivos o adoptados.
Para poderte considerar justo o justificado, tienes que estar perfecto. Y esa perfección, bendecidos, viene solamente por el sacrificio de Cristo. Sí, Señor. Por eso es que Pablo es tan radical cuando dice: los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Dice: ¿en qué les beneficia a Cristo si quieres justificarte por la ley? ¿O acaso, dice, lo leímos la semana pasada en Gálatas, también dice: recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el creer en fe? Entonces, la perfección del creyente, para nosotros poder ser considerados justos y justificados, según lo que nosotros hemos aprendido en Hebreos, llega solamente y exclusivamente por la acción de Cristo como Cordero, como un Cordero que fue inmolado. Es la única razón que nosotros nos podemos gloriar en ser considerados y hechos perfectos. Por eso es que dice Pablo: el que se gloríe, gloríese en el Señor, por lo que Él hizo por nosotros bendecir. Y espero en esta tarde maravillosa que nos ha dado el Señor, presentarte evidencia de lo que significa ser perfecto en Cristo. Vamos a ir por favor a Hebreos 11:39, página 343, Hebreos 11:39. Estamos ahí, ¿verdad, bendecidos? Amén. Te recuerdo lo que dice anteriormente. Todo ese versículo, todo ese capítulo habla de lo que alcanzaron nuestros antepasados, ¿verdad? Por la fe. Habla de Noé, habla de Abel, habla de Abraham, habla de Isaac, habla de Jacobo, habla de Moisés, habla de Rahab la ramera, habla de los muros de Jericó, ¿verdad? Que por la fe cayó el muro de Jericó. Y al final, bendecidos, habla de aquellas personas que han sufrido por la fe. Por ejemplo, el 37 dice: fueron apedreados, fueron aserrados en piezas, fueron tentados, fueron muertos a muerte de espada, anduvieron de acá para allá en pieles de ovejas, en pieles de cabras, desamparados, afligidos, atormentados. Ha habido muchos retos, ¿verdad? La fe ha sido puesto en prueba para nuestros patriarcas, para las personas antes de nosotros, para aquellos personajes en el antiguo pacto. Tuvieron muchos retos. Pero el 39 dice algo muy interesante que siempre lo hemos acentuado. Dice: a todos estos, habiendo obtenido buen testimonio por la fe, no recibieron la promesa. ¿Cuál promesa era esa? La promesa que viene por medio de Isaac. ¿Correcto? Esa es la promesa. Y la promesa de Isaac nos dice que vamos a ser justificados por fe. Esa es la promesa. Pero la diferencia, bendecido, entre estos personajes que sí hicieron y lograron mucho por la fe, es que no había llegado a un Cristo. Esa es la diferencia. No habían sido, ¿qué cosa? Mira, perfeccionados. Lograron mucho por la fe, pero porque no se había manifestado el sacrificio de Cristo como un cordero inmolado, no podían ser perfeccionados. ¿Qué promesa no recibieron? No recibieron la promesa de la justificación por fe, por la cual ellos pasaron y sufrieron tanto. Pero entonces mira lo que dice acá. Y todos estos, y tú puedes leer el capítulo 11 de nuevo, habiendo obtenido un buen testimonio por la fe, no recibieron la promesa, habiendo Dios provisto
alguna cosa mejor para ¿quiénes? Para nosotros, que no fuesen ellos, ¿qué dice? Sin nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo aún no se había manifestado. No se había manifestado. Esa palabra perfeccionados o perfectos, vamos a escribir por favor, viene del griego perfeccionado o perfecto. Perfeccionado o perfecto viene del griego teleio. Esa es la palabra, teleio. T-L-E-I-O-O-O. O, perdón. Eso significa completar, literalmente, completar. Es decir, literalmente, estás completo. Literalmente. Significa consumar. En carácter. Quiere decir que en carácter tú estás perfecto. La cosa es no verte ni verme yo en la carne, ¿correcto? Si nos vemos en la carne, no nos vemos así bendecidos. Las traducciones bíblicas usan la palabra perfeccionar, perfecto, acabar o cumplir. ¿Estamos bien? Perfeccionado, perfecto, teleio, completar, literalmente completar, consumar, perfeccionar, perfecto, acabar o cumplir. Entonces cuando aquí dice, cosa mejor para nosotros que no fuesen perfeccionados sin nosotros, quiere decir que iba a venir una acción de parte de Dios que iba a darle fin al problema entre Dios y el hombre, que era el pecado. ¿Correcto? Ese pecado fue resuelto por medio del sacrificio. Como ese sacrificio no había llegado, ellos no podían haber sido perfeccionados. Por eso es que no alcanzaron la promesa. Vamos a ir a Hebreos 10.1, please. Hebreos 10.1. 10.1. Yo les voy a ir diciendo lo que tienen que leer. Hebreos 10.1. ¿Qué perfección teníamos que tener, bendecido? Esa perfección tenía que comenzar Dios a trabajar en nuestra conciencia. Por eso es que todo es por fe. Porque una persona que no cree en el significado o en el resultado de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, comete el error que cometió Israel, que fue la incredulidad de lo que Dios promete. Entonces Dios tenía que limpiar primero nuestra conciencia, porque una conciencia limpia es un equivalente a perfección. Si no te ves perfecto como Dios dice que tú eres, entonces no le estamos creyendo a Dios como le debemos de creer. Mira lo que dice acá. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los beneficios venideros y no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ofrecen continuamente cada año, hacer ¿qué? Perfectos a los que se acercan. Esa palabra perfecto es la misma definición usada en Hebreos 11:40. La misma definición. Eso es la misma palabra. Dice el 2. De otra manera no hubieran ya cesado de ser ofrecidos. Bendecido, ¿sabes cuál es la meta de nosotros? La meta de nosotros es llegar a una transformación de nuestra mente, donde comprendamos que lo que Cristo hizo permanece para siempre en nosotros.
Cosa de que nosotros ya no tengamos más una conciencia de pecado o una conciencia de condenación. Esa es la meta de nosotros, esa es la meta de un ministerio de gracia, esa es la meta de un ministerio donde el enfoque es el conocimiento. Ese enfoque y esa meta tiene un propósito y es llegar a tu conciencia para que sepas que en Cristo Jesús eres y estás perfecto. ¿Para qué? ¿Cuál sería el resultado de eso? Dejar sacrificios con tu carne, dejar de estar en condenación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dice el 2, de otra manera no hubieran ya cesado de ser ofrecidos, porque los que dan culto una vez, ¿qué dice? Purificados, no tendrían más conciencia de pecado. ¿Una vez qué? Purificados, estás purificado. Una vez estos hermanos judíos convertidos renuncian a las obras de la ley, ¿ya están qué? Perfeccionados. Si yo acepto lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario, si yo acepto cuando Él dice consumado es, toda obra del hombre se acaba, yo tengo que declararme perfecto por Él, no por mí, por Él. No hay otra manera. Si lo entiendes, si lo entendemos, si lo estudiamos, no podemos vernos de otra manera bendecidos. En Cristo estamos perfectos. Gloria a Dios. Dice, una vez purificados, no tendrían más conciencia de pecado. Ve al verso 10, por favor. 10. El 9, por favor, el 9. Verso 9. Ahí mismito. Dice, entonces Él dijo, he aquí, vengo para hacer tu voluntad, oh Dios. Él quita lo primero, el antiguo pacto, para establecer lo segundo, el nuevo pacto. Dice, en la cual voluntad somos, ¿qué cosa? Santificados. Mira, esa palabra santificados viene del griego hagiazo, Hagiazo, hagiazo. Mira lo que dice la definición, es hacer santo, es decir, purificar o consagrar. Ahora, esta palabra hagiazo, es un derivado de otra palabra que es hagios. Mira lo que significa hagios. Hagios significa sagrado, significa moralmente sin culpa, significa, y esto es increíble, mira, físicamente puro. La palabra santificados en Hebreos 10, en la cual voluntad somos santificados, quiere decir que somos hechos santos, somos purificados, somos consagrados. Esa palabra se deriva de la palabra hagios, quiere decir sagrado, moralmente sin culpa, físicamente puro. Eso es lo que somos, bendecidos. Y tiene sentido cuando pensamos y analizamos que el sacrificio de Cristo reemplaza miles de años de sacrificios de corderos. Lo que los corderos en la historia del pueblo de Israel, del sacerdocio levítico, del sacerdocio arónico, nunca pudo lograr, lo logró un solo sacrificio. Sí, Señor. Pero es comprensible analizar y entender
que la necesidad del efecto de ese sacrificio tenía que ser de esta manera para nunca más tener necesidad de otro sacrificio. Quiere decir que por el sacrificio de Cristo, tú y yo y todo aquel que por la fe cree en Jesús, somos santos, somos purificados, somos consagrados a Él, somos moralmente sin culpa. ¿Recuerda la ley en nuestra mente? ¿Y escrita dónde? En nuestro corazón. Es la única manera que Dios no necesita otro sacrificio, si nos perfecciona de esta manera. Dice que Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. ¿Tú crees que esa parte sin mancha y sin arruga nos corresponde a nosotros? Entonces no va a venir nunca, porque siempre vamos a tener una mancha y una arruguita, ¿no? Pero Él en su gracia, en su amor y en su misericordia, ¿qué hizo? Te lo voy a leer. ¿Qué hizo? Mira. Porque lo que era imposible a la ley, en cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y por el pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros. La ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Cuando Él pone la ley en ti y en mí, te consagra, te santifica, te considera moralmente sin culpa, por eso es que ya no hay más necesidad de otro sacrificio. Solo por eso. 10:10 otra vez, por favor. Dice: en la cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez. ¿Por qué es hecha una sola vez? Porque ya eres santificado, porque ya somos perfectos. Y ciertamente todo sacerdote está en pie cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Eso no es perfección, bendecido. ¿Por qué lo hacían? Porque en sus conciencias se miraban como en pecado. ¿Qué quiere Dios? Limpiar nuestra conciencia. Eso es lo que quiere el Señor, limpiar nuestras conciencias, que no nos veamos en la carne. Ya hemos sido comprados con precio de sangre, bendecido. Y ciertamente todo sacerdote está en pie cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio, se sentó una vez por siempre a la diestra de Dios. De ahora en adelante, aguardando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Fíjate que Él hace la obra, hace el sacrificio, perfecciona, o sea, que da provisión para nosotros recibir esa perfección en Cristo por la fe, y no hace más nada. Intercede por nosotros, porque ese sacrificio siempre, mientras no seamos levantados en la resurrección o en el arrebatamiento, necesitamos que ese sacrificio siempre esté a nuestro favor. Eso es lo que significa que Él intercede por nosotros. Pero fíjate, Él ofrece el sacrificio una vez y para siempre y se sienta a la diestra de Dios. Pero ¿qué pasa con todos los errores que nosotros cometemos día a día? Ya Él se sentó, ya Él una vez se ofreció. Porque la perfección, bendecido, es permanente en el creyente. Tiene que ser permanente. Ya no hay más sacrificio por los pecados. Lo leímos las semanas pasadas, ¿no? Dice: pero habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio, una vez por siempre, se sentó a la diestra de Dios, de ahora en adelante, aguardando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda ha hecho perfectos. ¿Por cuánto? Por siempre. Por siempre,
¿A los quiénes? A los que son santificados. Esa palabra perfectos es la misma palabra usada en el capítulo 10, verso 1, es la misma palabra usada en el capítulo 11, verso 40. Teleío, que significa completar, literalmente lograr, consumar, perfeccionar, perfecto, cumplir, acabar. Tú y yo en Cristo Jesús somos una obra acabada, bendecidos. Dice, el que comenzó la buena obra, ¿la qué? La completará hasta el día de Jesucristo. Somos salvos para siempre, bendecidos. Dice, y también el Espíritu Santo nos lo testifica, porque después de lo que había dicho antes, este es el pacto que yo haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones, aquí está tu perfección y la mía, y en sus mentes las escribiré. Mira, por eso es que somos perfectos, y por eso Dios dice que nunca más se acordará de nuestros pecados. Porque no tiene necesidad de acordarse de nuestros pecados si ya hemos sido perfeccionados y si ya hemos sido santificados. Dice, y nunca más ya me acordaré de sus pecados e iniquidades. Pues donde hay remisión de estos, de los pecados, no hay más ofrenda por el pecado. No hay manera, bendecido, de que un creyente escogido por gracia desde antes de la fundación del mundo pierda su santificación y su perfección. No hay manera, porque nunca dependió de nosotros, sino que siempre dependió de Él. Nunca dependió de nosotros. Pon en tus notas, por favor. La perfección también es un proceso de madurez. La perfección también es un proceso de madurez. La perfección también es un proceso de madurez y se logra por medio de la renovación de nuestra mente. La perfección también es un proceso de madurez y se logra por medio de la renovación de nuestra mente. Al no conformarnos a este siglo, o a este mundo, o a este sistema. Al no conformarnos a este siglo, o a este mundo, o a este sistema. Repito, la perfección también es un proceso de madurez y se logra por medio de la renovación de nuestra mente, al no conformarnos a este siglo, o a este mundo, o a este sistema. Solo como referencia vamos a ir a Romanos 12, por favor. Capítulo 1. Romanos 12:1, página 241. ¿Vamos ahí? Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que son muchas, ¿no? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional servicio. Voluntariamente bendecido, nosotros ofrecemos nuestro cuerpo para el Señor. Dice, y no os conforméis a este mundo, mas transformaos por la renovación de vuestra mente, para que probéis cuál sea la buena y agradable y perfecta voluntad de Dios. Eso es lo que queremos hacer, bendecido. Nosotros queremos
ir renovando nuestro entendimiento, nuestra mente. ¿Cuál es la única fuente que tenemos para eso? Es el Evangelio. El Evangelio nos transforma primeramente en nuestro entendimiento espiritual, porque estamos hablando del espíritu de nuestra mente. Después, bendecido, nos compromete a ser agradecidos con Dios cuando entendemos todo lo que el Señor nos ha dado. Y luego queremos compartir esta bendición con otros, ¿correcto? Vea Filipenses 3:15, por favor. Filipenses 3:15. Dice así que todos los que somos ¿qué? Perfectos, seamos de esta mente. ¿Cuál mente? Mira el 13. Hermanos, yo mismo no hago cuenta de haber aprehendido o haber logrado. Empero una cosa hago, olvidando las cosas que quedan atrás y extendiéndome a las cosas que están delante, prosigo hacia el blanco, por el premio de la alta vocación de Dios en Cristo Jesús. Ese es un proceso de madurez en el creyente. Esa es la manera que corremos esta carrera en esta tierra, en esta experiencia humana que tenemos. Entonces después dice, así que todos los que somos perfectos, seamos de esta mente, de esta manera de correr tu carrera. Esa palabra ahí, por favor, perfectos, quiero que la circules. La palabra que te dije anteriormente, teleío, esa palabra que está ahí, perfectos, todos los que somos perfectos, es un derivado de esta palabra, en el griego, obviamente, que es teleios. Este es teleío, este derivado es teleios. Significa completo. Significa completo y se aplica en varias aplicaciones de trabajo. Quiere decir que es un proceso, ¿verdad, bendecidos? De crecimiento, de carácter mental y moral, de una cualidad de completos. En las traducciones bíblicas se usa alcanzar madurez, completo, maduro o perfecto, que es en el caso de lo que estamos leyendo. Entonces sí, también se usa la palabra madurez. Obviamente perfecto, porque dice que todos los que seamos perfectos. Entonces en Cristo Jesús somos perfectos por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Pero una vez somos convertidos, tenemos que llevar ese proceso de una transformación de nuestro entendimiento. Allí es donde entra, ¿qué, bendecidos? El discipulado. Tenemos que tener estudiantes dispuestos a aprender. Pero muchas veces es difícil encontrar los discípulos. Porque mucha gente no cree esta gracia. Definitivamente esa es la realidad. Por eso es que le doy tantas gracias a Dios por ustedes. Entonces, esta perfección que está hablando Pablo en Filipenses 3:15 es un proceso de madurez con una actitud que la menciona en el versículo 13 y 14. Olvidándonos, bendecidos, de las cosas que quedan atrás, nos extendemos a las cosas y a las promesas de Dios que están adelante y proseguimos ¿a qué?
al blanco. Proseguimos al blanco. Pero este proceso de perfección es un asunto también de madurez. Ve a Colosenses 4:12, por favor. 4:12, capítulo 4, verso 12. ¿Estamos ahí? Vamos a leer del 3, por favor, para que no comencemos ahí con Epafras, como que si no sabemos lo que estamos leyendo. Dice, orando juntamente también por nosotros, que Dios nos abra la puerta de la palabra para hablar el misterio de Cristo. Bendecido, esto es un misterio, lo que estamos hablando ahorita. Esta perfección de Dios en nuestras vidas es un misterio. ¿Por qué lo hizo Dios con personas y criaturas tan imperfectas como nosotros? Es un misterio. Por favor, que alguien me diga a mí por qué Dios ha mostrado tanta misericordia con nosotros. Es un misterio el amor de Dios por nosotros. Dice, orando juntamente también por nosotros, que Dios nos abra la puerta de la palabra para hablar el misterio de Cristo, por el cual yo también estoy preso, para que lo manifieste como yo debo hablar. Primero comienza con la palabra, ¿no, bendecido? Dice, andad en sabiduría para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Vuestra palabra sea siempre en gracia, sazonada con sal, para que no se eche a perder. Que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Tiene que haber conocimiento, ¿verdad? Para eso. Todo mi estado os hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro y consiervo en el Señor, al cual os he enviado para esto mismo, que conozca vuestro estado y consuele vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, el cual es de vosotros, os harán saber a vosotros todo lo que acá se hace. Aristarco, Aristarcho, mi compañero en la prisión, os saluda, y Marcos, el sobrino de Barnabás, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si viniera a vosotros le recibiereis. Y Jesús, que es llamado justo, los cuales son de la circuncisión, judíos convertidos, solos son mis colaboradores en el reino de Dios, los cuales me han sido consuelo. Epafras, el cual es de vosotros, siervo de Cristo, os saluda, siempre esforzándose fervientemente por vosotros en las oraciones, para que perseveréis perfectos y cumplidos en toda la voluntad de Dios. Esa palabra perfecto es la misma definición usada en los otros lados de teleios: completo, aplicación en trabajo, en crecimiento, en carácter, mental, moral, cualidad de completos, madurez, perfección. ¿Cuál es la oración de Epafras? Que perseveremos en ese proceso de perfección, de madurez, donde en nuestra mente, bendecidos. Comienza por ahí. ¿Con qué fuente? Con la fuente del Evangelio de la gracia. Colosenses 2:8, ahí mismito donde estamos. Colosenses, regresa y busca el 2:8. Colosenses 2:8. Esta época que vivimos, esta era que vivimos, es la era de la información, de la tecnología. Todo el mundo, habido y por haber, puede comunicar algo hoy en día. Lo sacas por Facebook, lo sacas por Instagram, lo sacas por TikTok, lo sacas por Twitter, y toda la gente que te siguen pueden leer esa información. El problema es de que el mundo está lleno de mala información. Hoy en día se ha comprometido el Evangelio de la gracia. Hoy en día se conoce tanta mala enseñanza y tanta mala predicación
que se repite tanto, bendecidos, y después lo aceptamos como lo correcto y lo normal, y no es así. Tenemos que volver no necesariamente a la tecnología avanzada, sino al papel que está aquí escrito. Si no está aquí, no importa cuántas gente le guste, cuántos likes tenga, cuánta gente han visto el video, cómo se ha esparcido en el mundo. Si no está en el Evangelio, no es verdad, es una mentira. Por eso Pablo hace esta advertencia. Dice, mira que nadie os saque como despojo. Te despojan de lo tuyo, bendecido. Con mentiras, con manipulaciones, por filosofía y vano engaño, según la tradición de los hombres, según los elementos del mundo y no según Cristo, lo que tú eres en Cristo Jesús. Porque en Él mora toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Quiere decir que cuando Cristo vino y resucitó en carne, una carne glorificada, en ese cuerpo glorificado, corporalmente mora toda la plenitud de Dios. Y por eso dice, y en Él estáis completos. Bendecido. Nosotros podemos leer esa palabra completos y sencillamente decir, dice completos. Vamos a ver qué significa esa palabra también, por favor. Dice, vosotros estáis completos. Viene de la palabra griega plero. Plero, P-L-E-R-O-O. Significa hacer, mira, repleto. Significa literalmente atiborrar. ¿Alguien sabe lo que significa esa palabra? Atiborrar. Yo te voy a decir. Rellenar, como rellenar un hueco. Plero, hacer repleto, que es repletar, llenar, ¿no? Ajá. Repletar algo. Literalmente, atiborrar, rellenar, como rellenar un hueco está vacío y tú vienes y lo rellenas. Es como acaparar, me parece. La palabra atiborrar. No, es como rellenar algo. Es bastantes cosas llenas. Ustedes saben mucho. Atiborrar significa... Pero cuando leas esto, quiero que sepas que estamos hablando de ti y de mí, bendecido. ¿Ok? Por favor. No estamos definiendo solamente palabras. Estamos hablando de lo que Dios ha hecho en nosotros. Atiborrar, llenar un espacio con algo hasta que no quepa más nada. Por eso estamos completos en Cristo. Mira, en otras palabras, no nos hace falta más nada. Estamos rellenos de lo que necesitamos. Bendecido, en términos espirituales, ¿qué es esto? El Espíritu Santo de Dios. ¿Qué dice el Evangelio? Porque habéis recibido el Espíritu Santo en abundancia. Dar a una persona, esta es una escuelita, bendecido. Una escuelita para maduros. Dar a una persona más comida o bebida. Dar a una persona más comida o bebida de la que necesita. Mira, para saciar su apetito. Wow. Por eso me acuerdo, yo os daré un agua que una vez la tomares no tendría sed jamás.
Porque en Cristo estamos completos, estamos repletos, literalmente estamos rellenos de Él. Atiborrar, ¿qué significa atiborrar? Llenar en espacio con algo hasta que no quepa más nada. Bendecido. Por eso es que el apóstol Pablo dice, mira que nadie os engañe con medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis rellenos de Él, completos de Él. Mira, no necesitamos nada que sacie nuestra vida espiritual. Lo tenemos en Él todo. Si nosotros creemos esto, no tenemos necesidad de ir a buscar al predicador por allá para que te ponga las manos y te imponga y te tumbe y te sople y te tire el saco. Bendecido, ya esa infantilidad se acabó. Mentiras de hombres. ¿Qué es eso? Esas son las filosofías y vanos engaños. Allá viene fulano con el saco y te lo va a tirar y ahí vas a recibir algo. Mira, que tú sabes qué es eso, manipulación de masas. ¿Por qué yo voy a ir si ya yo estoy relleno, completo, bendecido, perfeccionado en Cristo Jesús? Y siempre están buscando, ¿no? Esa nueva experiencia. ¿Por qué? Porque todavía tienen una necesidad espiritual. ¿Por qué tienen esa necesidad espiritual? Porque no conocen quiénes son en Cristo Jesús. Nuestra posición por el sacrificio de Cristo como nuestro Cordero inmolado, como nuestro sumo sacerdote, nos ha puesto en un estado de perfección y santificación, y es por eso que no hay más sacrificio por el pecado. Ahora entiendo por qué no hay más sacrificio por el pecado. Sí. Porque cuando entiendo la definición de lo que es perfecto, de lo que es santificado, de lo que es completo en Él, entiendo por qué ya no hay más sacrificio por el pecado. Regresamos a Hebreos, bendecidos por favor. Sí. Vamos a terminar con el capítulo 12, verso 1. Entonces recordemos cómo termina el verso 14, dice que no fueron perfeccionados sin nosotros, ¿verdad? Que no fueron perfeccionados sin nosotros, o para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. ¿Estamos ahí? Dice, por tanto, nosotros también, que estamos rodeados de una tan grande nube de testigos, desechando todo peso y el pecado que tan cómodamente nos rodea. ¿Acaso no estamos rodeados de eso, bendecido? En nuestra carne igual, ¿no? Mira, corramos, ¿cómo? Con paciencia la carrera que nos es puesta. ¿Cómo corremos la carrera? Puesto los ojos ¿en quién? En Cristo. En Jesús. ¿Por qué? Porque en Él estamos perfectos, porque en Él estamos completos, porque en Él estamos santificados, porque en Él estamos justificados. Quiere decir que si quitamos los ojos de Jesús, ¿estamos qué? Perdidos. Mira, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador ¿de qué? De la fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Dice, el cual por el gozo que fue puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y está sentado en la diestra del trono de Dios. Pues considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que no os fatiguéis desmayando en vuestras almas. Bendecido. La experiencia humana no es necesariamente siempre color de rosa, ¿sí o no? Yo creo que
tenemos que solamente ver al ser humano para darnos cuenta que eso es una ilusión, que eso es una fantasía. Sí, Señor, la tristeza. Hay dolores emocionales, hay dolores físicos, hay dolores familiares, hay dolores económicos, hay dolores de cualquier índole. Y ninguno de nosotros estamos exentos de eso. Dependiendo de la familia, de la cultura donde cada uno de nosotros nació, es más, dependiendo del país donde nosotros nacimos, podemos experimentar más sufrimientos que otros. Pero tenemos algo en común, que es la exhortación del Evangelio, que no importa de dónde vengamos, si sufrimos más o sufrimos menos que otros, nuestros ojos siempre deben de estar puestos en Jesús, porque Él es el autor y el consumador de la fe. Y aquí te dice el verso 3, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. Hay un sufrimiento muchas veces bendecidos en la vida del ser humano. Es más, muchas veces no, casi siempre hay algún sufrimiento en la vida del ser humano. Pero nosotros, por medio de la transformación de nuestra mente, nos mantenemos firmes sin fluctuar en el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Bendecido en Cristo estamos completos, en Cristo estamos perfeccionados, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Amén. Gloria al Señor. Preguntas, comentarios, algo que necesite aclarar con mucho gusto.